El día de hoy es día de embotellamiento, ¿no? Es correcto. En los sí. manos. Sí, estamos en... Como pueden ver, No de embotellado, de embotellamiento. embotellamiento en la carretera. Y vamos a aprovechar para platicarles un poco cuál es el proceso para llevar una cerveza hasta tu mesa. Listo, Estamos para aquí ver. con nuestro head brewer y con nuestro assistant brewer Sí. y nos van a contar cómo funciona todo este proceso de hacer una cerveza. ¿Cuáles son, digamos, a nivel general, Ah, las etapas del proceso de elaboración de Bueno, una la cerveza cerveza? tiene 4 sí, ingredientes. sí. El grano, que normalmente es cebada malteada, puede ser trigo también, o maíz, O centeno. algunos otros cereales, sí. El lúpulo, que es una flor que le da el amargor y el aroma característico de la cerveza, ¿El lúpulo es flor o es planta? es una flor. Es una flor. Una flor. Y bueno, el agua, que es el ingrediente principal Es el 90% del del contenido. y la levadura. Fermenta levadura. la cerveza. Un Ok. organismo que Va, hace el entonces proceso es- de fermentación. Grano, que pueden ser distintos tipos de grano, lúpulo, agua y levadura. Sí, Ajá. es correcto. Esos son los ingredientes de la cerveza. Sí. Y en algunas especialidades ya la gente Hay involucra otro algunos, tipo de sí. cosas, ¿no? Y eso ya vamos a hablar más adelante. Sí, ya pueden ser como Como cítricos o... sí, como para sazonar la cerveza. Ajá. Va, va. Condimentos que le den Sí, cierto condimentos. perfil o cierta personalidad a una cerveza. Muy bien. Bueno, ya después de los ingredientes, el proceso. ¿Hay como etapas generales? Sí. Primero, después de que se coseche el grano, Pero ¿cuáles son proceso que esas, es esas primeras, el, esas 6 etapas? es el malteado, el amolido del grano, Ajá. maceración, Ujú. hervor del el mosto, Ujú. fermentación y ya por último el envasado, ¿no? Ser embotellado, embarrilado. Ok, entonces son malteado, molienda, molido, Sí. Maceración, hervor, Hervor. fermentación y envasado, dependiendo de cuál sea el método que se use, el recipiente que se utilice. Ok, ahora sí entremos en cada una de ellas. Entonces la primera que es el malteado. Yo he escuchado muchas veces que hablan, a veces dicen grano y otras veces dicen maltas. Entonces, ¿de dónde viene toda esta confusión que se puede generar? ¿Es grano? ¿Son O maltas? sea, es las dos cosas. Es grano malteado, en realidad. O sea, Ok, es el cereal, pongamos la cebada, que es el principal o el que más se usa, ujú, al menos en América, más que en Europa. Y bueno, está malteado, es grano malteado porque pasa por un proceso de malteado, que básicamente es la hidratación del grano hasta que esté a punto de comenzar a germinar. Entonces este proceso de pregerminado, por así decirlo, genera enzimas que después van a metabolizar los azúcares complejos en azúcares simples, que son los que va a fermentar la levadura. Entonces, en términos un poco más coloquiales, es como poner el granito a germinar y antes de que vaya a sacar la plantita, por así decirlo, se seca con aire caliente y ya Para queda detener malteado. Para ese detener proceso. ese proceso, pero ya sacaste esas enzimas que se van Se a activaron esas utilizar enzimas. después, ya se activaron. entonces es como cuando en la primaria ponemos el frijolito a germinar, Exactamente, ¿no? sí, o sea que tengo Solo un que brote antes de, de que de 1 milímetro, entonces ahí se separa el proceso de germinado. Y es básicamente para convertir los azúcares complejas en azúcares simples que después la levadura va a poder consumir. En este punto más bien es para activar enzimas que están presentes en la planta, que Ajá. después nos van a ayudar a convertir los almidones, que es la reserva de energía de la planta, en azúcares fermentables, azúcares más simples. Vale. Okay. Entonces, ¿ese proceso qué es? ¿Se pone el grano en...? Sí, se pone a remojar. A remojar. O sea, se humedece más que a remojar. Se le aporta humedad. ¿Y se pone en alguna cosa o solamente es Se- realmente el grano y agua? Como O en una húmedo. cama, así Como se si se extiende. extiende en camas, se va remontando, se va removiendo para que no se descomponga tampoco. Ajá. Durante unos 2 a 3 días. Eso es algo que se hace a nivel industrial y después ya se seca. Ok. Y entonces hay gente, digamos, que inicia el proceso desde el malteado, porque compra, o sea, digamos, obtiene el grano y lo maltea. Y hay muchos otros, entiendo, cerveceras que lo que hacen es comprar el grano ya malteado. Sí, digamos que la mayoría de las cervecerías compra el grano ya malteado. Entonces, sigue el molido, ¿no? Sí, es la siguiente etapa. Digamos que eso ya es pues ahora sí ya propiamente en la cervecería, los manos. Y es
puedes tomar del costal y pasarlo por un molino, digamos que a una, o sea, en un molido no tan fino, en realidad nada más es para romper ese grano, o sea, como descascarillar, o literal romperlo, partirlo, para que en el siguiente paso, que es la maceración, que nos va a explicar Charlie, ya estos azúcares se puedan extraer de este grano. O sea, no queremos harina aquí, sino nada más es romper el grano, pasarlo por... Exponer el núcleo del grano. Exacto, exponer el Ujú. núcleo y pasarlo por agua caliente, que es lo que sigue. Que sería el siguiente paso, que es la maceración. Ok, pero antes de eso. Entonces, realmente eso sí es importante. No quieres generar una harina No, con el no, grano, No, lo que no, estás haciendo nada más es quebrarlo, romperlo, para que al momento de lo que sigue sea más para fácil. exponer Sí. el núcleo nada más. Va, entonces ahora sí la maceración. La maceración en este punto es remojar el grano. Aquí sí ya remojar. Bastante agua. Y a cierta temperatura. Esta temperatura es aproximadamente por los 65 grados centígrados. Y a esta temperatura es cuando el proceso enzimático que descompone los azúcares, los polisacáridos del almidón en azúcares más fermentables, maltosa y azúcares simples, es cuando mejor se da. Cuando a esta temperatura las enzimas es cuando mejor trabajan. Se activan, Sí, empiezan a trabajar. exactamente, se activan. Entiendo. El malteado es para que dentro del grano tengamos, por un lado, conservar los almidones, las reservas de energía, los azúcares, y por otro también tener presentes las enzimas, que son las que en la maceración van a descomponer esos azúcares, esos almidones en azúcares más simples y van a quedar ya disueltos en el agua, que ya es en el líquido con el que se está remojado, que ya dejó de ser agua y ya es lo que se va a convertir en el mosto de la cerveza. Entonces, el mosto básicamente es el grano, un caldito de grano. No, porque todavía Sí. no lo hemos calentado, ¿va? No, sí, O sea, sí, es un caldo de caldo grano. O sea, es una cerveza antes de fermentar. ¿Eso es el mash en inglés? Sí, Sí, es el mash. es el es mash. mash. Va. Y eso lo se hace a 65 grados. Sí, depende. Siempre. Depende de qué quieras obtener. Sí, O sea, pues, si quieres obtener proteínas en vez de los azúcares simples, entonces el agua tiene que estar más a más baja temperatura, ponle como en el rango de 55 ¿Y hay grados. alguna cerveza en la que se necesite generar proteína aparte de los azúcares simples? bueno, eso es por diseño de la receta, Exacto. Ajá. porque las proteínas le dan un poco más de cuerpo. Ah, Un cuerpo. con más proteínas te da más cuerpo. ¿Por qué Sí. otra cosa cambia en una cerveza Con más dependiendo de la azúcares. maceración? O sea, también con más, si el tiempo de maceración es más largo, por decir 75 90 minutos, digamos que casi todo gran porcentaje de los almidones se van a convertir en azúcares fermentables. Entonces vas a tener una cerveza con más alcohol y más ligera de cuerpo. Si en cambio acortas el proceso, el tiempo de maceración, te van a quedar todavía ciertos almidones, entonces te va a quedar una cerveza como con un cuerpo más robusto. Bueno, y digo, ya estas maceraciones, como decía Charlie, pueden durar, o sea, depende del estilo de cerveza, pueden durar 75 minutos, 90 minutos, 60 minutos, o sea, depende de lo que quieras obtener. Claro. Oye, Esa es y la cosa. durante el proceso de maceración, hay algunas cervezas que tienen como ingredientes especiales, por ejemplo... Son maltas de especialidad. No, pero así, por ejemplo... Como los condimentos. Ajá, ¿no? que los Ok. condimentos, ¿eso se hace en el proceso de maceración o se hace después durante las siguientes etapas? Depende de qué tipo de condimento sea. Pero hay algunos que sí se incluyen Algunos, desde por ahí. ejemplo, algunos que tienen alguna fruta, por ejemplo la pumpkin ale, eso se agregan pedazos de calabaza En la quebrada en la maceración. maceración. Ok. Pero digamos que son pocos, la mayoría de los condimentos se agregan en otras etapas. Se agregan en hervor o después fermentación o post fermentación. Ok, y entonces tenemos ya el malteado, el molido y la maceración. ¿Qué sigue? El hervor, El hervor. que ya separamos. Lo que en inglés le dicen boiling. ¿Por qué no es cocción y sí es hervor? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí ya en este punto no tenemos líquido nada más. O sea, ya separamos el grano. O sea, entonces después de la maceración quitamos el grano. Sí, nada más Sí. tenemos lo que va a ser el mosto, Ok. la cerveza antes de fermentar. No, y depende del equipo de cada cervecero, cada cervecería, no sé, y hay diferentes métodos, pero justo ahora sí que el paso intermedio entre macerar y hervir es ya extraer todo el líquido. Ok. Dejar el ¿Y eso sólido cómo ya lo fuera. hacemos en los manos?
La olla de maceración tiene un falso fondo y pues, una llave, entonces se conectan unas mangueras que van de la olla de maceración a la olla de hervor, que además está más abajo, entonces aprovecha un poco la gravedad y además se bombea también y ya se extrae todo el líquido hasta que el grano está seco. Y digamos que previo al hervor, o sea, están estos dos pasos intermedios, que es separar el líquido del grano, pero el grano que quedó seco, entre comillas, todavía tiene azúcar. Entonces hay que lavarlo para obtener dos cosas. Una, el volumen de hervor deseado, o sea, porque va a hervir por 1 hora. Entonces, si tú quieres hacer 100 litros de cerveza, pues necesitas unos 115 litros de líquido. Entonces, cuando le extraes o sea, el grano que queda, pues absorbió mucha humedad, entonces, y tiene azúcar todavía que puedes aprovechar. Entonces necesitas lavarlo. Hay varias técnicas de lavado del grano. La que usamos nosotros es... Se conoce como sparge en inglés, que pues, es agregar agua y extraerla, digamos que al mismo ritmo, en la misma proporción. Ok, o sea, lo que haces es echarle agua, digamos coloquialmente, al grano Ajá. y obtener esa agua que está entrando Sí. que filtra, digamos, que se filtra con los que granos, pasa por ¿no? toda esa cama de grano. Exacto. Se agrega Pero ahí agua. importa mucho de qué manera se agrega esa agua, por así decirlo, ¿Sí? ¿no? O sea, si tú agarras como con una manguera y la avientas así como con mucha presión, no extraes o sea, no lo lavas de manera uniforme. Ujú. Entonces, lo más recomendable es que esté fluyendo constantemente. Entonces, como pues, con Sí, una claro. regadera, literal, como un aspersorcillo, y va cayendo sobre el grano y así como va cayendo se va pasando, o sea, va fluyendo hacia la olla de hervor de manera continua y pues lo más lento posible, ¿no? O sea, para que Para no haya sí, zonas donde se extrajo más Ujú, azúcar sí. y se desperdicien en otras, ¿no? Sí, que sea lo más uniforme posible. Y tampoco se moje demasiado, que tenga una cierta cantidad de agua todo el tiempo. O sea, que apenas como para que se mantenga todo el grano mojado, suspendido. Ok. Pérdidas ¿Y el hervor supongo que varía? O sea, dependiendo de la receta también varía el Sí. tiempo de hervor o hay un tiempo de hervor pero fijo. lo común es 60 minutos, 1 hora. Ok. Hay cervezas de 75, hay cervezas de 90 de hervor, pero sí, lo más común son 60, 60. 1 hora hirviendo. Y pues durante el hervor van las adiciones de lúpulo. Que es ¿Y nuestro para qué se hace el procedimiento. hervor? El hervor, una para desnaturalizar las enzimas, que son proteínas. A esa temperatura se desnaturaliza. ¿Qué significa desnaturalizar? Para que nos entiendan. Para que no se entienda, pues digamos que como que se rompen esas moléculas y ya no pueden realizar la función que... ¿Qué función hacen? O sea, ¿qué es lo que queremos evitar que pase? Lo que queremos es, principalmente, al desnaturalizarlas, hay un proceso que se llama hot break, en inglés, que con la temperatura se desnaturaliza y se precipitan al fondo. Ya no están en solución, ya se ven como un sedimento. Ah, ok. Entonces, ¿Pero por qué les queremos evitar? O sea, ¿por qué quitamos esas proteínas? por un lado, para detener el proceso ese que habían estado realizando de convertir los almidones en azúcares. Ah, ok. Porque ya que queremos frenar eso, ya no Sí. queremos que se siga... Y Ajá, porque esto si no, de- entonces tendrías más azúcar. Ajá. Ok. Y esto de para que no estén en solución, igual, o sea, como para que concluido el hervor y pasando las demás etapas del proceso, tengas ya un resultado más limpio. Sí, una cerveza Una más cerveza clara. ya más Ah. translúcida, ¿no? Ok. Sin Vale. sedimentos. Eso por un lado, y por otro lado el hervor también es para esterilizar el líquido, Ajá. Claro. que no tenga ninguna bacteria. Digamos que de este punto para atrás Ningún- no hay, o sea, no hay vaya, no hay que ser tan quisquilloso con pues no con la higiene. Durante todo el proceso siempre hay que tener mucha higiene, pero no hay que ser tan quisquilloso con un riesgo de contaminación. Ajá. Porque justo este hervor, como dice Hodge, Mata va todo. a esterilizar. Claro. ¿no? Pues después de eso, entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque Ya en todos a los partir de procesos... este punto se le consideran todos los procesos son zona de riesgo, Ok. contaminación, ¿no? Entonces ya a partir de aquí, todo lo que entra en contacto con el mosto, bueno, ya con la cerveza, el mosto de cerveza, tiene que estar previamente lavado, esterilizado, sanitizado, ¿no? Ok. Todo, mangueras, bomba,
enfriador, fermentador, por supuesto, todo. Vale, entonces en el hervor es donde se agrega el lúpulo y cualquier otro ingrediente que le pongamos a la receta que estamos preparando. Sí, bueno, es un punto donde se pueden agregar algunos de estos condimentos. ¿No? Podrían ser algunas hierbas, cáscaras de cítricos. Vale. Estábamos hablando del proceso de hervor. Quedamos que durante el hervor es cuando se agregan los lúpulos. ¿Cómo Es se agrega el correcto. lúpulo? ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos. Bueno, el lúpulo tiene algo que se conoce como ácidos alfa, que es lo que le da el aroma y el sabor característico. La flor la que tiene los ácidos alfa. Sí, la flor y la femenina, nada más las flores masculinas no tienen esas resinas. Ah, entonces incluso tienes que identificar si es una Sí, flor femenina y una masculina. Y la que utiliza en la cerveza es la flor femenina. Sí. Ok. Y bueno, estas resinas son complejos volátiles. Entonces, al estar en contacto con el mosto caliente, con el mosto en hervor, se volatilizan. Entonces, Ok. un lúpulo que se agrega durante mucho tiempo de hervor, estos ácidos alfa se isomerizan y aportan más amargor. Si se agregan durante los minutos finales del hervor, estas resinas no se volatilizan tanto y entonces lo que te va a aportar es aroma. Aroma. Ah, ok, eso es lo Entonces, que si se cambia. agregan al principio, dan amargor, si se agregan al final, Es más dan aroma. aromas. Entonces, da igual, dependiendo del tipo de cerveza y dependiendo de la receta que quieras lograr, Es, entonces es cómo se es el agregan los diseño lúpulos. de cuando se va. Hay ciertos estilos como uno que se llama 90 Minutes Boil, Ajá. que se hierve durante 90 minutos y se le están haciendo adiciones de lúpulo cada 10 a 15 minutos. Entonces es una cerveza muy amarga. Muy amarga. Y entonces pues, se cree que tienes como toda la gama, desde el amargor de la primera adición y digamos que en cada una de esas adiciones te va dando cada vez menos amargor y cada vez y más aroma. Platícanos, ¿cómo pasas del hervor al proceso de fermentación y en qué consiste el proceso de fermentación? Bueno, sí, es donde ya hay que tener cuidado por las características que tiene en esa etapa el mosto. Pues es un caldo con muchísima azúcar, entonces es propenso a descomponerse. Lo que se hace es, una vez que terminó el hervor, enfriarla lo más rápido posible a la temperatura ideal de fermentación, que pues en este caso nosotros hacemos ales, a 18, entre 18 y 20 grados centígrados es el rango de temperaturas que nosotros fermentamos. Se enfría, se pasa a un tanque que está... ¿Cómo se enfría? Nosotros usamos un enfriador, un intercambiador de calor de placas. Se circula por ahí y el mosto caliente y se circula también un fluido refrigerante que nosotros usamos agua fría. Entonces baja de la temperatura de hervor a 18 grados y le agregamos nuestra levadura, que también, aunque es una especie de, o sea, usamos Saccharomyces cerevisiae para hacer las ales. Dicen que la levadura va mutando y de una generación a otra y se va adaptando a las características de cada cervecería. Entonces, aunque se tenga la misma especie en dos cervecerías diferentes, va a tener ciertas mutaciones en el microorganismo y que van a dar características a la cerveza. Por eso, aunque sea la misma receta, no sabe igual la de una cervecería a la de la cervecería de enfrente. Y toda la levadura que metamos, digamos, a las condiciones de nuestro lugar siempre se va a adaptar similarmente. Sí, es correcto, porque además se agrega cierto, o sea, el crecimiento de la levadura es exponencial. De agregar unos cuantos gramos, terminas con varios kilos porque durante la fermentación se reproducen. O sea, cada célula de levadura se divide en dos. Okay. Entonces crecen de manera exponencial. Y bueno, pues eso es principalmente el proceso de fermentación, que es agregar este hongo, que este hongo lo que va a hacer es comerse el azúcar y va a liberar por una parte CO2, pero principalmente alcohol etílico, etanol, que es la característica de las bebidas alcohólicas. Ok, entonces, por un lado se produce CO2 en este proceso y además alcohol. Alcohol principalmente. En el tanque de fermentación necesita tener ciertas condiciones, por dónde liberas el CO2.
el tanque de fermentación tiene que, necesita tener una liberación de gases porque se genera mucho volumen de CO2 y podría explotar o derramarse, ¿no? Ujú. O que se frene el proceso de fermentación por la gran concentración y la alta presión que se generaría dentro del tanque. Entonces le ponemos una válvula que permite la salida del CO2 que se está formando ahí adentro, pero impide la entrada de aire de la atmósfera para evitar una posible contaminación. Nuestro proceso de fermentación varía de un estilo a otro, pero aproximadamente 14 días. De esos, las primeras 24 a 72 horas es cuando se da la fermentación más activa, que es cuando el tanque está liberando gran volumen de CO2 y es cuando el nivel de azúcar en nuestro mosto decae. Pasa del nivel inicial al que va a tener al final durante esos 2 a 3 días. ¿Cómo se le llama al nivel de azúcar que tiene el mosto? Bueno, se mide en grados Brix Eso. o se mide de acuerdo a la densidad. Ok, los grados La- Brix, la entonces, gravedad. cuando la gente luego escucha sobre los grados Brix, es la cantidad de azúcar que tiene el mosto. Sí, Y eso es lo que va a definir qué tanto alcohol que se va a tanto alcohol va a producir. tener, es correcto. Sí, bueno, también la levadura, en un proceso de fermentación, al liberarse etanol, el etanol es tóxico para las mismas levaduras. Entonces, en una bebida fermentada, nada más vas a tener, cuando mucho, niveles de alcohol de 18%, 18 grados de alcohol por Que volumen. después de eso, la levadura, digamos, se muere, muere. se muere por la concentración de alcohol, ya no puede trabajar. Nosotros fermentamos durante 14 días más o menos a una temperatura de 18 a 20 grados. Ahí es cuando el único trabajo lo hacen las levaduras, nosotros nada más somos observadores y controlamos las condiciones. Ahí ya no hacemos nada, la que trabaja es la levadura. Ok. Y después de estos 14 días, ¿qué había? Después de estos 14 días, dejamos madurar la cerveza para que se aclare los sedimentos, bueno, se precipiten los sólidos que puede tener, que se formen el sedimento para que nos quede un producto más limpio, más claro. Y después de ahí... ¿Cómo se le llama a eso? Eso, maduración o brighteado. Ok, sí. Eso es lo que ocurre en el bright tank. Que lo que, Abrillantado. lo que hace realmente es nada más que los sólidos se vayan al fondo En el fondo, sí. para que quede más limpia la cerveza, ¿no? Más clara. Y después de ahí ya nada, lo único que queda es el embotellado y el envasado. Después de los 14 días ya no hay azúcar que las levaduras puedan consumir, o por qué a los 14 días se para, o ya no queremos generar más alcohol, ¿o qué pasa? Ya no hay más azúcar que las levaduras puedan consumir. Okay. O sea, llega al nivel que queremos. Ese nivel lo alcanzamos en menos tiempo, lo alcanzamos como en unos 3 a 4 días, depende de cómo hayan estado las condiciones. Y durante el resto del tiempo la fermentación ya no es activa, las levaduras se empiezan a morir y se forma una capa de levadura en el fondo de nuestro tanque. Okay. Entonces, ¿de dónde sale el gas de la cerveza? ¿Y la cerveza originalmente tenía gas? No, la cerveza, digamos, original, durante su evolución hubo un punto en el que ya empezó a tener gas, pero no siempre ha sido así. Hay dos formas. Una es la carbonatación forzada, que es inyectar CO2, y la otra es la natural, que ya que terminó el proceso de fermentación, se agrega un poco más de azúcar para que vuelva a haber una segunda fermentación, pero ya sin que permitas que escape el CO2. Exactamente. Puede ser en un tanque, para que el CO2 no se escape y se quede disuelto en el líquido, o puede ser ya dentro de la misma botella, que es como el proceso tradicional y es también como se hace el champán. Entonces, en la botella lo que haces es agregar un poco más de azúcar. ¿Es algún tipo de azúcar especial o puede uno agarrar el azúcar de la cocina y ponerle esa? Puede ser de hecho puede haber varias formas de gasificar. Puede ser con miel, con maple, con azúcar de mesa,
Depende de cuál usemos, nos va a dar, es la cantidad que tengamos que añadir y el resultado que vamos a tener. En los manos, Bueno, ¿cómo lo hacemos? En los manos hacemos de las dos, hacemos natural y carbonatación forzada. Vale. Depende de los que es en botella, es natural y para embarrilar es con carbonatación forzada. Vale. Y pues digamos que ahí es donde termina ya el proceso, ya la cerveza está lista para beberse. Pues eso es básicamente el proceso de elaborar una cerveza y algunas curiosidades respecto al mundo de la cerveza. Vamos a seguir publicando videos para toda la gente que tiene interés, ¿no? Curiosidad por saber Sí. más del mundo de la cerveza. Entonces estén pendientes en nuestras redes sociales. Cerveza a los manos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos como Cerveza a los manos, Sin espacios. sin espacios. Cualquier duda que tengan, ahí nos Y pueden mándenos sus contactar. inquietudes y nosotros vamos a seguir generando contenido para ustedes, para que se empapen y conozcan el mundo de la cerveza. Y pues salud, ¿no? Salud, Mano. salud. Salud, mano. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó, mano? Otro día les vamos a grabar un video de por qué nos llamamos cerveza a los manos. Esa es una historia bien bonita interesante. también. Oh, sí. Sale pues. Hasta luego. Sale Head Brewer.